a las 2:14 de la madrugada, abrí su ubicación desde el móvil. Estaba en un bar. Y me había dicho que estaba en casa de Manuel, un amigo que lleva una semana en Berlín. En ese momento, supe que algo no encajaba. No era la primera mentira. Llevaba semanas comportándose de forma extraña, siempre con el móvil boca abajo, salidas improvisadas, excusas vagas. Y lo peor, ya no me miraba como antes. Esa noche, decidí comprobarlo por mí misma. Me puse una chaqueta y bajé a la calle sin hacer ruido. Cogí el coche y conduje directa al bar donde el mapa lo situaba. Aparqué en doble fila. El corazón a 1000. Entré, escaneando el lugar como si fuera una detective novata. Y ahí estaba. Al fondo. Sentado con una mujer. Una cerveza frente a cada uno. Risas. Confianza. Y esa mirada que nunca me había dirigido a mí. Me quedé paralizada. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran empujado por unas escaleras invisibles. Cuando él giró ligeramente la cabeza hacia mi dirección, reaccioné por instinto, me agaché tras una mesa vacía. Como si fuera una adolescente haciendo una locura. Me sentí ridícula. Pero no podía dejar que me viera. Volví a asomar un poco. Él reía con ella, ajeno al mundo. Me temblaban las manos. Sin decir palabra, me fui del bar. Llorando en silencio. Volví a casa, me metí en la cama y cerré los ojos con la imagen de esa sonrisa que le había regalado a otra. No dormí. Solo lloré. Hasta que escuché la puerta de casa abrirse, pasadas las 2 de la mañana. Entró a trompicones. Se dejó caer en la cama y, como si nada, me besó en la frente. Buenas noches, mi vida. ¿Cómo ha ido tu día? Fingí dormir. Pero hervía por dentro. ¿Qué tal en casa de Manuel? Le pregunté con voz fría. Genial. Echábamos de menos vernos. Unas risas, cervezas, ya sabes, contestó. Como si no acabara de mentirme en la cara. ¿Quieres que prepare algo? ¿Un té? Añadió, como si fuera el marido perfecto. No. Respondí. Esa noche fue un infierno. Revivía cada segundo del bar. Su expresión con ella. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo? Por la mañana, desperté con olor a desayuno. 2 huevos, bacon, una tostada con sirope y una nota. Feliz cumpleaños, mi amor. ¡Qué ironía! Había olvidado que era mi cumpleaños. Y él lo celebraba como si nada. Como si no hubiera destrozado algo en mí la noche anterior. Fui al baño. Me lavaba la cara cuando entró por detrás. Buenos días, dijo, dándome un beso en la mejilla. Me aparté. Te he visto, solté sin rodeos. Estabas en un bar con una mujer. Dijiste que estabas con Manuel. Manuel está en Berlín. ¿Me tomas por tonta? Se quedó mirándome, congelado. ¿Me rastreaste? No respondí. Él se echó a reír. Al principio, una carcajada contenida. Luego, rió tan fuerte que le faltaba el aire. ¿Tú crees que esto es gracioso? Le grité. Salí del baño, furiosa. Él vino detrás, aún riendo. Pero ya sin burla en los ojos. Vale, vale. Escúchame. Solo dame 30 segundos. Por favor. Me crucé de brazos. Tienes 10. ¿Te acuerdas de aquella noche en el italiano? La que me tomé 4 copas y me puse melancólico. ¿Y eso qué tiene que ver? Te hablé de mi hermana Julia. La que desapareció cuando tenía 5 años. La que llevamos años buscando. Silencio. La mujer con la que me viste es ella. Me eché a reír. Pero no como él. La mía fue una risa seca. ¿Ahora me sales con que tienes una hermana secreta? ¿Qué es esto, un culebrón? Él sacó su móvil. Me mostró una foto, la misma mujer del bar, con una señora mayor. Es mi madre.
Esa foto la hicimos anoche. Le hicimos una prueba de ADN hace un mes. Dio positivo. Me quedé de piedra. ¿Por qué no me lo contaste antes? Quería que fuera una sorpresa. Que la conocieras el día de tu cumpleaños. Pero, sinceramente, después de tanto buscarla, me cegué. No supe qué decir. Acababa de acusar a mi marido de infiel por estar con su hermana perdida. Pero lo peor aún no había llegado. Él me lo contó todo mientras recogía los platos del desayuno. Julia y él fueron separados de pequeños. Su madre, sin recursos, se quedó con él y envió a Julia a vivir con una tía en Galicia. Durante un tiempo se mantuvieron en contacto, pero luego se perdió la conexión. Teléfonos cortados, mudanzas y silencio. La tía falleció cuando Julia era adolescente y nadie de la familia supo. A partir de ahí, ella creció sola. Hasta que, ya adulta, se lanzó a buscar a su familia. Encontró a su madre revisando registros del padrón, luego localizó el perfil de mi marido en Facebook. Así se reencontraron. Llevaban semanas hablando y por fin decidieron verse. Esa noche. En ese bar. Justo cuando yo lo espié. Me costaba digerirlo. ¿Y por qué mentiste? Le solté. Si salía mal, si no era ella, no quería hacerme ilusiones. Ni darte falsas esperanzas. Se disculpó una y otra vez. Me prometió no volver a ocultarme nada, ni siquiera lo más pequeño. Pero ya no era tan simple. Algo se había roto. Enséñame los mensajes. Sin rechistar, me mostró las conversaciones. Ahí estaba: hola, soy Julia, tu hermana. Fechas, detalles, fotos antiguas. Le pregunté cómo sabía que no era una farsante. Vi su DNI en el bar. El apellido, el segundo. Era el mismo que el de mi madre. Todo parecía encajar. Pero yo no lo sentía. No del todo. Así que pedí conocerla en persona. Él aceptó. Podemos verla esta noche, me dijo. Ella está deseando conocerte. ¿Hoy? Sí, después de nuestra cena de aniversario. Ya tenemos reserva en la taberna del puerto. Miré el reloj. Las 12:17. Teníamos cita en el spa a la 1. Pues venga, vamos. El trayecto hasta el spa fue silencioso. El ambiente en el coche se podía cortar con una navaja. Yo no dejaba de darle vueltas a todo. Las risas, la mentira, el encuentro, su mirada con ella. No era normal. Intentando romper el hielo, me preguntó cómo iba el trabajo. Respondí sin ganas. Me alegro, dijo. Eso fue todo. Llegamos al spa. Intentó abrirme la puerta del coche como siempre, con ese gesto romántico que antes me derretía. Esta vez, solo asentí. Durante el masaje, cerré los ojos e intenté relajarme. Me concentré en mi respiración. En olvidarlo todo. Funcionó, a medias. Al salir, él parecía mucho más suelto. Yo fingía. ¿Has visto qué bien nos ha venido? Me dijo sonriente. Sí, respondí, sin más. Volvimos a casa para cambiarnos. Se puso a buscar la cartera, el perfume, su reloj. Todo como si fuera un día especial. Para mí, era solo una prueba. Mientras él hablaba del vino, del menú, de las reservas, yo lo observaba. Por primera vez en años, lo miraba sin ese filtro de amor que idealiza. Quería creerle, pero algo no encajaba. Esa noche fuimos al restaurante. Y ahí estaba ella. Julia. Alta, delgada, pelo oscuro como el carbón, sonrisa perfectamente dibujada y unos ojos fríos. Como el mármol. Se acercó como si nos conociéramos de toda la vida. Me abrazó. He oído tanto de ti, me dijo. No sabes cuánto soñé con tener una cuñada como tú. Su voz era suave. Demasiado. Casi artificial. Noté que apretaba mis manos con una fuerza calculada, ni fuerte ni débil. Lo justo. Lo ensayado.
Pero lo que más me inquietó fue su mirada. Sonreía, sí. Pero sus ojos no. No había alegría, ni emoción. Solo presencia. Nos sentamos. Empezaron las historias de infancia. De pronto, mi marido volvió a ser un niño en su memoria. Hablaban de la bici roja, del gato que se colaba en la ventana, de su abuela y los veranos en Alicante. Algunas cosas cuadraban. Otras no tanto. Y entonces le hice una pregunta casual. ¿En qué cole estudiaste de niña? Julia parpadeó lento. Muy lento. El colegio. Fue uno de monjas. No recuerdo el nombre, ya sabes, era muy pequeña. Insistí. Le pregunté por fechas, por una profesora, por algún compañero. Hizo una pausa. Respiró hondo. Todo fue hace mucho y he bloqueado muchas cosas de esa época. No fue fácil. La excusa sonaba lógica. Pero algo en su tono no era verdad. Mi marido no lo notó. Estaba demasiado embobado con ella. Le brillaban los ojos. Reía, hablaba, escuchaba. Yo observaba. Tomaba nota. Y me preguntaba, con el estómago revuelto. ¿Y si no es su hermana? ¿Y si me está engañando de otra forma, mucho más retorcida? Fui a varios coles, dijo Julia, mientras giraba su copa de vino con elegancia ensayada. Nos mudábamos mucho. La frase no era rara. Pero su tono sí lo era. No hablaba como alguien que recordaba, sino como quien improvisa bajo presión. Observé su mirada. Ni rastro de emoción. Ni un parpadeo nervioso. Solo una calma sospechosa. Esa noche, mientras él dormía como un ángel, yo me encerré en el baño con su móvil. Su contraseña seguía siendo la misma. Él nunca pensó que la necesitaba cambiar. Busqué la conversación con Julia. Lo que encontré me dejó helada. Mensajes previos al supuesto reencuentro, sí. Fotos, detalles, referencias personales. Todo parecía natural. Pero luego vi algo que me retorció el estómago. Si funciona, la tendremos comiendo de nuestra mano antes de lo previsto. Tuve que leerlo 5 veces. Luego encontré otro. No menciones lo del cole en Valencia. Podría parecer raro. ¿Valencia? ¿No había dicho que Julia se crió en Galicia? Corrí al inodoro. Vomité. Al día siguiente, respiré hondo, preparé café y le sonreí como si no supiera nada. Le di un beso en la mejilla. Él sonrió como un niño que cree que ha escondido un regalo. Gracias por aceptar a Julia, me dijo. Quiero que volvamos a estar bien. Dame otra oportunidad. Tuve que contener una carcajada. Claro, cariño. Todo sea por la familia. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz perfecta. Sonrisas, cenas, paseos. Pero cada palabra que salía de mi boca era una máscara. Por dentro, ya no era una esposa, era una investigadora. Necesitaba saber quién era realmente esa mujer. Y lo supe. Porque un día, el pasado llamó por teléfono. Una voz temblorosa, de mujer mayor. Hola, tú eres la esposa de Miguel, ¿verdad? Sí, ¿quién habla? Soy Andrea, amiga de su madre desde pequeñas. Te vi en una foto de redes. Y tengo que decirte algo. Silencio. Julia no es su hermana. Su hermana murió hace 10 años. Yo misma ayudé a enterrarla. Se me cayó el móvil de las manos. Julia. Muerta. 10 años atrás. Entonces, ¿quién era ella? No pegué ojo esa noche. Me senté en el sofá, sola, con la manta hasta el cuello y el corazón latiendo en la garganta. El móvil en una mano. La otra temblando sobre los labios. Julia no es su hermana. Esa frase daba vueltas como un eco venenoso en mi cabeza. A las 6 de la mañana me levanté en silencio. Me vestí sin despertar a nadie y salí con el coche.
Conduje sin rumbo durante casi una hora, hasta que paré en una cafetería de carretera, en las afueras de Madrid. Marqué el número. Gracias por responder, dije, tratando de sonar firme. Necesito saberlo todo. Andrea me citó en su casa, en Rivas. Una señora de unos 70 años, delgada, con el rostro surcado de arrugas y una mirada gris que no necesitaba muchas palabras. Me abrió la puerta y me dio un abrazo seco. Conozco a Ana, la madre de Miguel, desde que éramos niñas, me dijo mientras servía té. Estuve con ella cuando ocurrió lo de Julia. Fue un accidente, en una excursión. Cayó por un barranco. Jamás lo superó. Tragué saliva. ¿Y cómo está tan segura de qué? Porque estuve allí. Yo organicé el entierro. Aquí tienes, me entregó una carpeta. Certificados, fotos, papeles. Nadie hablaba del tema. Fue un escándalo. Pero esa mujer que tú conociste no puede ser Julia. No lo es. Abrí la carpeta. Un acta de defunción. Certificados médicos. Y una foto, Ana, llorando frente a un pequeño ataúd blanco. Sentí un nudo en la garganta. Lloré. No por Julia. Por mí. Por haber caído en una mentira tan retorcida. Por haber dudado de mi intuición. Volví a casa temblando. Abrí la puerta con cuidado. Todo en silencio, hasta que la vi. Julia. Sentada en mi sofá. Tomando café como si fuera la dueña de mi casa. Me miró con una sonrisa torcida. ¿Saliste temprano? ¿Investigando algo? No levantó ni la taza. Tenía el descaro pintado en la cara. Solo necesitaba aire, le respondí, caminando hacia la cocina sin mirarla directamente. Aquí dentro se acumula demasiado. Ella soltó una risa baja. Lenta. Como quien ya no tiene que fingir nada. Y fue en ese momento, con esa risa, que lo supe. Ella sabía que yo sabía. Bueno, si necesitas ayuda para limpiar, ya sabes, estoy aquí para ti, dijo Julia, con su sonrisa de siempre. Me giré lentamente. Fue la primera vez que sentí que, si pudiera matarla solo con la mirada, lo haría. Tenía esa actitud arrogante de quien cree tener el control absoluto. Y lo peor era que, hasta entonces, lo tenía. Esa noche, me senté frente a mi marido. Ya no había espacio para sonrisas fingidas ni excusas suaves. Le mostré la carpeta. Los documentos. Las fotos. Esperaba que se negara. Que dijera que todo era una locura. Pero su silencio fue aún peor. ¿Lo sabías? Le pregunté con voz firme. Él cerró los ojos. Suspiró. No al principio. Pero luego empecé a sospechar. Julia, esa mujer, sabía cosas que nadie podría saber. Cosas de mamá. Detalles de mi infancia. Nombres. Gestos. ¿Y aún así seguiste el juego? ¿Sabes lo que eso me ha hecho sentir? Pensé que me estabas engañando. Y lo estabas. No físicamente, quizás. Pero emocionalmente, completamente. Se acercó. Intentó cogerme la mano. La aparté. Te juro que no me acosté con ella. Nunca. Pero hay algo en ella que me daba, no sé, miedo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque cuando vi algo raro, ya era tarde. Hace unos días, vi en su bolso un carnet con otro nombre. Lo guardé. Está en el despacho. Fui con él. Me lo entregó. Era un documento viejo, desgastado. En la foto, la misma mujer que estaba ahora en nuestra casa. Pero el nombre no era Julia. Laura. ¿Quién demonios es Laura? No lo sé. Pero si descubres algo, ten cuidado. Esa mujer no es normal. Esa noche dormí sola, en el cuarto de invitados. Y no pegué ojo. Pasé horas buscando en internet. Teclado en mano. Café en vena. Laura. Lo encontré.
una noticia de hace 5 años. Estafa millonaria a una familia adinerada en Valencia. Foto en blanco y negro. Pero el rostro era inconfundible. La misma sonrisa. La misma expresión fría. Ella. Al día siguiente fui directa al registro civil. Presenté una solicitud formal por suplantación de identidad. Mientras esperaba, mi móvil vibró. Correo sin remitente. Asunto: hay cosas que deberías dejar enterradas. Mensaje: si sigues escarbando, terminarás como Ana. Ana. Mi suegra. Oficialmente fallecida por causas naturales hacía 2 años. Pero, ¿y si no fue así? Sentí un escalofrío bajarme por la columna. La amenaza era clara. Personal. Escalofriantemente directa. Pensé en denunciar. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que la impostora que vive en mi casa acaba de amenazarme con matarme como supuestamente mató a su madre? Me guardé el móvil. Salí del registro con las manos temblando. Miré a mi alrededor. Nadie sospechoso. Pero sentía ojos clavados en mi nuca. Conduje sin parar hasta Rivas. Hasta la casa de Andrea. ¿Dices que recibiste esto esta mañana?, preguntó mientras buscaba en una caja llena de recuerdos. Asentí. Sacó una carpeta roja. Dentro, cartas antiguas, fotos en blanco y negro y un cuaderno de espiral azul. Ana me dio esto un mes antes de morir. Quería que lo guardara, por si acaso. Lo abrí. Letras cuidadas, tinta azul. Las primeras líneas me helaron la sangre. La sombra de la mentira ha vuelto por mí. Laura me ha encontrado. Laura sabe lo que hicimos. Laura quiere destruir lo poco que queda. Si algo me pasa, no fue natural. Ana lo sabía. Sabía que alguien venía a por ella. Y no hicimos nada. Nadie hizo nada. La enterramos sin autopsia, sin preguntas. Asumiendo que fue la vida. No una amenaza. ¿Sabías quién era Laura?, le pregunté a Andrea. Negó con la cabeza. Pero me sostuvo la mirada. Solo sé que Ana tenía miedo. Miedo real. Y que tú eres la primera que la ha tomado en serio. Me fui con el cuaderno apretado contra el pecho. Al llegar a casa, allí estaba ella. Julia, o Laura, sentada en nuestro sofá. Con mi taza. Con mi manta. Como si fuera su casa. ¿Has salido temprano?, dijo sin apartar la mirada del móvil. ¿Revisando algo? Solo necesitaba respirar. Aquí dentro el aire empieza a oler a podrido, le respondí, caminando despacio hacia la cocina. Ella rió. Y en esa risa lo entendí todo. Sabía que yo sabía. Pero lo que ella no sabía es que yo ya no pensaba callarme. No. Ana me dijo que Laura era una vecina rara del barrio. Desde jóvenes le tenía miedo, me confesó Andrea, aún con el ceño fruncido. Un día desapareció. Cuando volvió, ya no era la misma. Se volvió paranoica. Desconfiada. Siempre mirando por encima del hombro. Salí de allí con el cuaderno apretado contra el pecho. Sentía que el frío me seguía desde dentro. Cuando abrí la puerta de casa, lo supe de inmediato. Silencio. Un silencio denso. Frío. Subí las escaleras. Al entrar en el dormitorio, todo parecía normal hasta que abrí el cajón de mi mesita. Vacío. Faltaban mis documentos. Mi pasaporte. Mis joyas. Incluso la alianza de mi abuela. Corrí al vestidor. Una maleta. También faltaba. Me quedé paralizada. Luego me senté en la cama, con la cara entre las manos. No dejé que salieran lágrimas. Ya no había espacio para eso. Mi marido se había ido. Con ella. Otra vez. Pero esta vez se había llevado lo poco que me quedaba. Y algo dentro de mí cambió. No fue tristeza. Fue rabia.
Y una lucidez que no había sentido en años. Encendí el ordenador. Escribí un mensaje rápido a una vieja compañera de universidad. Ana, periodista de investigación. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre Laura. Nombres falsos. Residencias. ¿Contactos puedes hacerlo? ¿Es algo personal? No. Es una guerra. Aquella noche dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Soñé con Ana. Estaba en un campo seco, con la piel pálida y los labios morados. No confíes en nadie, susurró. Ella no viene sola. Me desperté jadeando. El móvil vibró. Un mensaje de Ana. ¿Sabías que Laura estuvo internada en un psiquiátrico durante 3 años? Me senté de golpe. Las sábanas pegadas al cuerpo. La sangre helada. Pasé toda la mañana revisando el informe que Ana me envió. Cada línea era una puñalada lenta y precisa. Laura. Nacida en Sevilla. Ingresada en el Hospital Psiquiátrico Santa Lucía, Valencia, entre los 22 y los 25 años. Diagnóstico: trastorno de identidad disociativa con episodios paranoides. Fuga. Denuncias por suplantación de identidad. Investigación policial cerrada sin pruebas. Archivo en Castellón. Laura no era una impostora improvisada. Era una experta. Una depredadora emocional. Una arquitecta del engaño. Había rehecho su vida al menos 3 veces. Destruyendo cada familia por la que pasaba como un tornado silencioso. Pero lo que no entendía era por qué nosotros. ¿Por qué mi marido? ¿Por qué yo? Mi móvil sonó. Era Ana. Su voz, seria. No sé si te interesa saber esto, pero Laura tuvo una relación con un tal Rubén. Rubén. Mi voz se quebró. Rubén es el padre de Miguel. El padre de mi marido. Silencio. Luego Ana lo confirmó. Exacto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Rubén había muerto hace 15 años. Un accidente de coche. O al menos, eso se había dicho. Según los archivos judiciales, Laura tenía una orden de alejamiento contra él. ¿Por amenazas? No, al contrario. Fue él quien la denunció. Por obsesión. Ella decía que estaban destinados. Que él la había traído al mundo para algo mayor. Tuve que sentarme. Todo se tambaleaba. Y sí, empecé a decir, pero no terminé. Ana lo hizo por mí. ¿Y si nunca lo superó? ¿Y ahora está vengándose de su hijo? Me puse de pie. Cogí el cuaderno de Ana. Empecé a leerlo desde el principio. Pero esta vez, no como una nuera confundida. Lo leí como quien revisa una confesión escrita en código. Frases sueltas. Nombres cruzados. A veces firmaba con iniciales que no eran las suyas. Otras, hablaba de la sombra de la otra. Todo estaba allí. Pero nadie lo vio. La sombra ha vuelto. Me sigue. Me escucha. Laura me ha encontrado. Sabe lo que hicimos. Si algo me pasa, no fue natural. Ana vivió sus últimos años bajo terror. Nadie la creyó. Nadie la ayudó. Llamé a Andrea. ¿Sabías que Laura tuvo algo con Rubén? Se hizo el silencio. Escuché un golpe. Como si algo se le hubiera caído. Eso es imposible. Rubén la evitaba. Ana me decía que la consideraba una perturbada peligrosa. Pues parece que ella nunca lo olvidó. Y ahora había vuelto. No por amor. No por justicia. Por revancha. Había elegido a su objetivo. Y lo estaba ejecutando desde dentro. Andrea guardó silencio unos segundos al otro lado del teléfono. Dios mío, eso lo explica todo. ¿El qué? Ana, poco antes de morir, me dijo que había encontrado un collar entre sus cosas. Uno antiguo.
Tenía una inscripción, para ir, la única. Rubén se lo había regalado cuando eran novios, pero Ana nunca entendió por qué esas iniciales. Colgué sin decir nada más. Conduje directo al banco. Tenía allí una caja de seguridad que guardaba desde hacía años. Documentos. Papeles antiguos. Fotos. Y recuerdos que nunca quise enfrentar. La abrí. Lo vi enseguida. Un colgante de plata. Piedra azul en el centro. Y grabado por detrás. Para ir, la única. Sentí un hormigueo en las manos. Laura no era una impostora cualquiera. Era un error del pasado que nadie se atrevió a confrontar. Un virus que había dormido durante años y ahora lo infectaba todo. Esa noche hice lo que nunca pensé que haría. Fui a casa de mi exmarido. Ya no era mi hogar. Me abrió él. Tenía la barba sin arreglar, los ojos hundidos. Parecía derrotado. ¿Qué haces aquí? Vengo a salvarte de ti mismo. Porque te guste o no, la mujer que metiste en nuestra vida va a destruir la tuya. ¿De qué hablas? Entré. Cerré la puerta con cuidado. Me senté frente a él. Tu padre. Laura. Ana. Todo está conectado. Y tengo pruebas. No me interrumpió. Ni siquiera me pidió que me fuera. Solo bajó la mirada mientras yo ponía sobre la mesa el informe, las cartas, el collar. Y entonces murmuró algo. Ella también me dijo que yo era el elegido. Lo miré. Silencio absoluto. Ese era el anzuelo. Fui a sacar del bolso el último documento. Pero no estaba. Busqué, abrí, saqué todo. Nada. El sobre había desaparecido. ¿Dónde está Julia? No la he visto desde anoche. Pero dejó algo para ti. Me extendió una carta. Plegada, escrita a mano. Temblé antes de abrirla. Una sola frase. Gracias por abrir las puertas de tu historia. Ahora la casa es mía. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una sentencia. No eran solo palabras. Era una declaración de guerra. No gritaba. No lloraba. Ya no. Pero esa frase me dolió más que cualquier puñal. Cogí el coche sin pensar. Conduje directo a casa de Ana. Cuando abrí la puerta, ella ya me esperaba con una carpeta aún más gruesa. Aquí tienes todo. Nombres antiguos, direcciones, movimientos de cuentas, denuncias archivadas. Incluso hablé con una mujer que la conoció hace 7 años. ¿Y qué le hizo? Se hizo pasar por su prima. Le robó dinero, le destrozó la reputación, la despidieron del trabajo. Luego desapareció. Inspiré profundamente. El aire me sabía a ceniza. Quiero que lo publiques. Pero no una historia más. No un artículo cualquiera. Quiero que la desenmascares. Nombre real, cara, cronología. Quiero que el país sepa quién es Laura. Ana me miró en silencio. Me vio distinta. No rota. Determinada. ¿Estás segura? Nunca lo he estado más. Y lo hizo. Al día siguiente, el artículo se publicó en un medio digital independiente. En menos de 12 horas, era viral. Compartido por miles. Foros, redes sociales, noticieros. Título: La mujer que vivió 11 vidas, la estafadora de identidades más peligrosa de España. La foto era inconfundible. Laura, Julia, o como quisiera llamarse, riendo con una copa de vino en la mano. Muchos la reconocieron. Otras víctimas empezaron a hablar. Una bola de nieve que por fin no podía parar. Y sí, sabía que me estaba exponiendo. Que ella podía volver. Pero a veces hay que prender fuego a tu mundo para reconstruirlo desde las cenizas. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, recibí un mensaje. Número desconocido. Eres más fuerte de lo que pensé. Pero aún no sabes lo que destruiste. Me quedé mirándolo.
No respondí. Lo reenvié a Ana para rastrear el número. Luego, con el pulso más firme que nunca, encendí la tele. En las noticias, la imagen de mi exmarido, declarando ante la policía. Pocos minutos después, se anunciaba la orden de búsqueda nacional contra Laura, acusada de múltiples delitos de fraude, suplantación de identidad y manipulación psicológica con fines delictivos. Pero yo sabía algo que nadie decía en pantalla. Ella aún no había terminado. Y yo, tampoco. Salía de declarar. Micrófonos por todas partes. Cámaras. Preguntas que volaban como cuchillos. No tengo nada que esconder. Estoy colaborando con la policía, repetía mi exmarido, visiblemente incómodo. ¿Colaborar? Claro. Pero lo que no sabía era que yo ya había jugado mi carta maestra. Esa misma noche me reuní con el abogado que llevaba años gestionando los asuntos de la empresa familiar. Me conocía bien. Me había visto sentada en comidas, reuniones, celebraciones. Pero esta vez no venía a charlar. O me ayudas a bloquear todas las cuentas de tu cliente, o hago públicos los correos donde autoriza movimientos financieros usando la firma de su madre fallecida. Se quedó helado. ¿Tienes eso? Saqué el pendrive. Lo había tomado de su ordenador semanas antes, cuando aún vivíamos juntos. Lo tengo todo. Firmas escaneadas, movimientos bancarios, fechas, capturas. Tú decides qué historia quieres que se cuente. No tardó ni 48 horas. Las cuentas fueron congeladas. El escándalo no tardó en estallar. Las acciones de la empresa cayeron en picado. Socios, inversores, colaboradores, todos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Mientras él se hundía públicamente, yo me reconstruía. Conté mi historia. No con nombres ni apellidos, pero sí con verdad. Grabé vídeos donde hablaba de cómo una mujer puede perderse entre las mentiras de otros. De lo que significa levantarse cuando todo se desmorona. De lo difícil que es enfrentarse al monstruo y salir caminando. Se hicieron virales. Decenas de miles de mujeres me escribieron. Muchas no sabían cómo poner en palabras lo que habían vivido hasta que lo escucharon de mí. Y por fin sentí que no estaba sola. Pero aún quedaba una pieza por mover. Volví a la comisaría, esta vez con un paquete completo. Documentos manipulados. Grabaciones. El cuaderno de Ana. Una carta de Andrea. Finalmente, se abrió una investigación formal. Laura ya no era solo una sombra. Ahora tenía una orden de búsqueda sobre ella. Pero, como siempre, había desaparecido sin dejar rastro. Cuando regresé a casa, algo me esperaba. Sobre la mesa, un sobre sin remitente. Dentro, un pañuelo rojo. El mismo que Ana llevaba siempre en el cuello. Y una nota. Nos veremos cuando estés lista para la verdad. Me quedé leyendo la frase durante minutos. No me derrumbé. No esta vez. Cerré los ojos y sonreí. Porque entendí que ahora era yo quien marcaba el final de este juego. No ella. Ya no era una mujer destrozada por el miedo. Era una mujer con un propósito. Quizás fue al ver a mi exmarido mendigando atención frente a las cámaras. O al leer los mensajes de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. O tal vez fue simplemente el hartazgo. Ese pañuelo no era una amenaza. Era un aviso. Una última oportunidad para decidir. Así que hice lo único que podía, llamé a Ana. Necesito saber si Laura tuvo algo que ver con la muerte de Ana, le pedí. Quiero detalles. Médicos, testigos, personal del hospital, cualquier cosa. Estás entrando en un terreno muy peligroso, me advirtió. Si esa mujer ha conseguido huir tantas veces, no es por suerte. Es porque alguien con poder la cubre. Lo sé. Pero eso no me va a frenar. Mientras Ana se sumergía en los archivos, yo hice limpieza a mi alrededor. Ya no tenía espacio para los tibios, los cómplices pasivos, los que se rieron cuando callaba. También revisé un documento olvidado,
Un testamento secundario escrito por Ana que nunca se validó legalmente por una supuesta falta de firma. Pero yo conocía esa letra. Busqué a una grafóloga, reuní cartas, notas antiguas. El informe fue concluyente, la firma era auténtica. Ese testamento dejaba una casa en Santander, junto al mar, a la mujer que se atreva a ver con claridad el legado de esta familia. Y esa mujer era yo. Solicité la propiedad. En semanas, estaba viviendo allí. Un nuevo comienzo. Tranquilidad. Silencio. Pero no olvido. Desde esa casa, abrí un nuevo frente. Comencé a contactar a otras víctimas. Mujeres que Laura había arruinado, estafado, aislado. Una por una, se unieron. Creamos una red. Compartimos documentos, relatos, patrones. Y entonces ocurrió algo revelador. Trazamos un mapa. Y ese mapa hablaba. Laura siempre seguía un patrón. Se acercaba a familias rotas. Detectaba hombres al borde del derrumbe. Elegía mujeres fuertes, pero heridas por dentro. Y se colaba entre las grietas, como una gota persistente. Nunca dejaba rastros evidentes. Solo detalles mínimos, una tarjeta mal escondida, un apellido mal dicho, una dirección que no cuadraba. Pero entre esos rastros, apareció algo que me atravesó. Un nombre. Marta. Su madre. Llevaba internada más de 3 décadas en un centro psiquiátrico de Valencia. Diagnóstico, psicosis paranoide severa. Según los registros, tuvo una sola hija. Fui hasta allí sin revelar mi identidad. Me presenté como investigadora. Llevaba gafas oscuras, nombre falso y el miedo pegado al pecho. Marta estaba sentada frente a una ventana, mirando el mar como si lo reconociera de otras vidas. Cabello blanco, manos temblorosas, la mirada perdida en algo que ya no existe. ¿Señora Marta? Pregunté en voz baja. Se giró. Me miró fijamente. ¿Tú llevas el pañuelo rojo? Susurró. Me quedé de piedra. No. No soy esa persona. ¿Por qué lo dice? Ella viene, siempre lo lleva. Me dice que todo estará bien. Pero después, todo arde. Tragué saliva. ¿Esa mujer es su hija? Marta cerró los ojos. Lágrimas silenciosas cruzaron sus mejillas. Mi hija nació sin vida. Nunca respiró. Me la quitaron. Pero ella apareció diciendo que era mía. Y yo la creí. Le entregué todo. Pero no era mi hija. Era otra cosa. Salí de allí temblando. Esa noche, Ana me llamó. He hablado con el médico que firmó el certificado de defunción de Ana, dijo. Está jubilado, pero recuerda perfectamente el caso. ¿Qué dijo? Que firmó un certificado, pero no la autopsia. Ana llegó al hospital sin vida. Tenía marcas en el cuello. Todo apuntaba a estrangulamiento. Pero alguien cambió el informe oficial. ¿Quién? Silencio. Luego Ana dijo. Hay un nombre en el sistema que no debería existir. Alguien que nunca trabajó allí oficialmente. ¿Quién? Laura. Usó una acreditación falsa. Entró en el hospital. Modificó los documentos. Había matado a Ana. Y después, se infiltró en nuestras vidas. Su plan llevaba años en marcha. Y ahora, el siguiente paso era yo. Esa noche no dormí. Me quedé de pie en la galería de la Casa de Santander. Con el cuaderno de Ana en una mano y una copa de vino en la otra. Miraba el mar intentando entender cuán profunda era esta red. No era una historia de estafas. Era una venganza con décadas de raíces. Una obra construida por alguien que odiaba la paz. Al amanecer encontré un sobre sin remitente en la puerta. Dentro, una única foto. Era yo. Durmiendo en mi cama. Esa misma noche. El vino se me escurrió de las manos. Llamé a Ana. Le envié la imagen.
Está cerca. Muy cerca. Y ahora va a por ti, dijo, seria. Entonces es hora de demostrarle que no soy su presa, respondí. Empecé a mover mis propias piezas. Contacté a una mujer del grupo de víctimas. Era abogada. Lista. Precisa. Implacable. Le pedí una cosa, rastrear el dinero. En 3 días, teníamos respuesta. Laura usaba al menos 2 identidades más, además de la suya. Una estaba activa. Había registrado movimientos recientes. Acababa de comprar una propiedad cerca de Toledo. ¿A nombre de quién? Laura. Pero las cámaras de seguridad del banco no mienten. Es ella. No lo dudé. Alquilé un coche. Conduje sin avisar a nadie. Ni a la policía. Ni siquiera a Ana. Esta vez era personal. Y si algo iba a ocurrirme, no sería sin mirarla a los ojos. La casa estaba perdida en medio de la nada. Una construcción vieja, de piedra gris, rodeada de árboles resecos y un camino que parecía llevar al olvido. Aparqué lejos. Caminé en silencio. El polvo se pegaba a mis botas. La puerta principal estaba entreabierta. Empujé con suavidad. Laura, o Julia, o Laura, dije sin levantar la voz. O el nombre que te hayas inventado esta vez. Nada. Solo el crujido de la madera vieja y el olor a incienso viejo y humedad. Pero había algo más. Un aroma agrio, cargado de historias sucias atrapadas en las paredes. Avancé con cada paso como si fuera una sentencia. Y entonces, la encontré. Un cuarto. Las paredes cubiertas con fotografías. Decenas. Cientos. Hombres. Mujeres. Niños. Algunas tachadas con marcador rojo. Otras con anotaciones escritas a mano. Inservible, frágil, útil, fácil de quebrar. Mi cara aparecía en varias. De distintos días, distintos lugares. Me había estado siguiendo mucho antes de que mi vida se cruzara con la suya. Y entonces, su voz. No deberías haber venido sola. Me giré. Allí estaba. Laura. Vestida de negro, sin maquillaje, sin máscara. Su mirada vacía. Su calma más aterradora que cualquier grito. ¿Qué eres? Le solté. ¿Una sombra? ¿Una herida sin cerrar? Ella sonrió. Estoy despierta. ¿Eso te molesta? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? Dio un paso adelante. Luego otro. Porque los tuyos me lo quitaron todo. Ana. Tu marido. Su linaje. Su historia. Yo nací sin legado. Así que aprendí a vivir dentro de los de otros. Es lo único que sé hacer. Eso no justifica destruir vidas. ¿Destruir? Rió con los ojos fríos. Ana eligió morir. Yo solo estuve cerca para que no se sintiera sola. Metió la mano en su abrigo. Yo ya tenía el cuchillo en la mano, escondido en el cinturón. No temblaba. Frente a frente. Solo nos separaba el aire. Esta vez no vas a salirse con la tuya, dije. Esta vez pierdes. El sonido del disparo partió el momento en dos. Laura cayó al suelo. Un grito ronco se escapó de su garganta. Detrás, Ana. El arma todavía humeante. Sabía que vendrías sola, dijo, bajando la pistola. Y no podía permitir que terminaras así. Llamamos a emergencias. Laura fue detenida. Con vida, pero herida. Mientras se la llevaban en camilla, me miró con una furia que no cabía en su cuerpo. Esto no ha terminado, escupió entre dientes. Yo la sostuve la mirada. Y supe que tenía razón. Aún no había terminado. Volví a Madrid cuando el sol apenas había tocado el cielo. No dormí. No podía. El recuerdo de Laura cayendo, la voz de Ana, las fotos en la pared,
Todo seguía girando como un remolino que no cesaba. Pero ya no era el miedo lo que me guiaba. Era justicia. Por Ana. Por todas las mujeres olvidadas. Y por mí. Mi exmarido vivía ahora en un piso pequeño, prestado, en Chamberí. Lejos de cámaras, lejos del apellido que lo había sostenido. Fui sin avisar. Llamé a la puerta. Me abrió con la cara rota. Ojeras, barba sin cuidar. El hombre que vino era el que conocí. ¿Estás bien?, preguntó, como si esa pregunta aún le perteneciera. Estoy viva, dije. Algo que no puedo decir de ti. Entré. No ofreció asiento. Ni café. Nos quedamos de pie. Frente a frente. Como dos ruinas que se reconocen. ¿Sabes por qué estoy aquí?, asintió. No dijo nada. ¿Sabías lo que era? ¿Sabías que algo no cuadraba y aún así le diste la llave de casa? Lo supe tarde, susurró. Pero sí, me quedé. Porque ella me miraba. ¿Te miraba? Tú estabas siempre en otro mundo. Tus proyectos, tus batallas. Yo era una figura más. Tú eras mi familia, le escupí. Te cuidé, te protegí. Lo arriesgué todo por ti. Se encogió de hombros. Y por eso lo perdiste todo, añadí. No por amor. Sino por confiar en alguien que prefirió la comodidad de una mentira a la dureza de la verdad. Se desplomó en el sofá. Se cubrió el rostro. Y lloró. Pero no por mí. No por Ana. Lloraba por él mismo. Y yo. Yo por fin dejé de hacerlo. Está viva. Bajo custodia. Y ahora todo el país sabe quién es, le dije. Pero tú te vas a hundir con ella. Sus ojos estaban rojos. No por tristeza. Por miedo. ¿Has venido a destruirme?, preguntó casi sin voz. No hace falta, respondí sin levantar el tono. Eso ya lo hiciste tú solo. Saqué la carpeta de mi bolso. Se la entregué. Dentro iba todo. Mi desvinculación legal, económica y emocional de él. Propiedades, cuentas, herencias, vínculos formales. Todo se disolvía con esas páginas. Había usado las cartas de Ana. El testamento recuperado. Las pruebas de su complicidad financiera. Le quedaba lo justo para enfrentarse a su reflejo. ¿Y qué quieres ahora? ¿Una disculpa? Lo miré, firme. No. Solo que vivas lo suficiente para ver cómo renazco. Y cómo aprendo a olvidarte. Me di la vuelta. Crucé la puerta sin girarme. Volví a casa. A Santander. Abrí una botella. Puse música baja. Me senté frente al mar. Y sonó el teléfono. Ana. ¿Lo hiciste? Sí. Ya no hay nada que me ate a él. Entonces, ¿eres libre? Casi. Me queda algo. ¿El qué? Volver al origen. A Ana. A lo que realmente dejó atrás. Quiero reconstruir su historia. Comprenderla. Honrarla. Ella intentó dejarme una verdad y no pienso ignorarla. Ana guardó silencio unos segundos. Tengo algo para ti, dijo. Algo que no quise enviarte antes. No estabas lista. ¿Qué es? Una grabación. Un mensaje de voz de Ana. Lo dejó unos días antes de morir. Te lo acabo de mandar. Colgó. La notificación apareció en mi móvil. Un audio corto. Lo escuché. Era la voz de Ana. Más suave que como la recordaba. Más humana. Si oyes esto, es porque Laura volvió. Y ahora te toca vivir lo que yo viví. Lo siento, hija. Pero si logras salir de esto, haz algo por mí. Vive. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Ella intentó borrar nuestra historia. Haz que la tuya brille tanto que no quede rastro de la suya.
Ya haré. Por ella. Por mí. Por todas. Y lo supe con certeza. Era hora de hacer algo más grande que el dolor. Poco después, empecé a darle forma a la idea. No quería abrir un centro de ayuda tradicional. No quería un refugio que escondiera las heridas. Quería crear un lugar que las honrara. Que las convirtiera en poder. Lo llamé Casa de Ana. Ana me ayudó con los trámites. Andrea donó algunos muebles antiguos. Las mujeres del grupo aportaron ideas, tiempo, manos, esperanza. Cada habitación tenía un propósito. Un nombre. Una memoria. Una de ellas se llamó la Sala del Eco, donde se grababan testimonios anónimos. Otra, el Cuarto de la Llama, un espacio íntimo donde cada mujer podía escribir lo que deseaba soltar y prenderle fuego en una ceremonia simbólica. No era solo liberador. Era transformador. Una mañana, mientras ordenaba libros en la pequeña biblioteca, una chica joven se acercó. No tendría más de 25 años. Mirada herida. Paso inseguro. ¿Eres tú?, preguntó. Depende, sonreí. La del vídeo. La historia de la mujer que sobrevivió a una impostora. Asentí. Ella no dijo nada más. Solo me abrazó. Un llanto profundo, ahogado, estalló en mis brazos. No hacía falta una palabra más. Ese abrazo valía más que cualquier tribunal. Más que todas las demandas. Más que todas las batallas ganadas. Cada semana llegaba una historia nueva. Algunas desgarradoras. Otras sutiles, casi invisibles. Pero todas reales. Mujeres que no buscaban lástima. Solo verdad. Espacio. Fuerza. Y juntas la estábamos construyendo. No un final feliz. Sino un comienzo valiente. Laura no ganó. Y yo no fui víctima para siempre. Fui fuego. Fui memoria. Fui voz. Y ahora soy hogar. Cada testimonio que llegaba a la casa de Ana traía consigo algo que creía haber perdido para siempre. Pedazos de mí. A final de mes, organizamos nuestra primera cena simbólica. Una mesa larga, sencilla. Velas encendidas, platos humildes, copas alzadas. Y lo más importante, mujeres. De todas las edades, heridas de distintas formas, pero con una fuerza compartida que se podía tocar. Me puse de pie. Y les hablé. Hoy no estamos aquí como víctimas. Hoy somos memoria. Y ninguna de nosotras necesita vivir otra vida que no sea la suya, para que valga la pena. El aplauso fue suave. Íntimo. Algunas lloraron. Otras cerraron los ojos, como si, por fin, pudieran respirar. Ana se acercó y me deslizó una nota. La leí en silencio. Laura ha sido trasladada a un centro psiquiátrico de máxima seguridad. Diagnóstico confirmado. No saldrá. Guardé la nota sin decir nada. No por satisfacción. Sino porque cerraba un ciclo. Un ciclo que yo misma decidí terminar. Salí a la terraza. Miré al mar. Y susurré. Lo conseguí. No solo sobreviví, aprendí a vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por orgullo. Ni por revancha. Sino porque aquella sonrisa, esta vez, era mía. 2 años han pasado desde aquella noche en Toledo. Desde que miré a Laura a los ojos y vi el vacío. Desde que me devolví a mí misma algo más valioso que cualquier cuenta bancaria, apellido o herencia. Mi nombre. Hoy, Casa de Ana es más que un refugio. Es una fundación reconocida. Recibe apoyo institucional. Trabajamos con psicólogos, abogadas, periodistas. Damos talleres, orientación, acompañamiento. Pero sobre todo, damos voz. A veces me preguntan si todo valió la pena. Y no lo dudo. Sí. Incluso lo peor. Porque me trajo hasta aquí.
Laura está internada en el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Valencia. Su diagnóstico es claro: trastorno delirante con historial de manipulación e identidad disociativa. No tiene visitas. Nadie pregunta por ella. Dicen que, por las noches, repite mi nombre. Y que se ríe, sola. La justicia la encerró. Pero su mente la castiga más que cualquier celda. Mi exmarido sobrevive. Vive en un apartamento barato, en un barrio donde nadie lo reconoce ni lo quiere recordar. Perdió la empresa, los socios, el apellido. Hace meses me escribió una carta. Pedía perdón. Decía que entendía lo que hizo, pero que no sabía cómo empezar de nuevo. No respondí. No por rabia, sino porque no tenía ya nada que decirle. Mi silencio era mi respuesta. Ana, mi aliada, mi escudo, mi hermana sin lazo de sangre, aceptó ser socia de la fundación. Hoy lidera el área de medios. Expone verdades. Cuenta historias que otros prefieren callar. Y en el proceso, salvó la suya. Y también salvó la mía. Andrea nos dejó hace 4 meses. Se fue dormida. En paz. Me dejó una carta escrita a mano. Gracias por escucharme cuando ya nadie lo hacía. Le rendimos homenaje en la casa. Su silla sigue allí. Vacía, sí. Pero presente. Y Ana. Ya no es solo un recuerdo entre papeles olvidados. Su nombre está grabado en la entrada de un edificio que hoy es luz. Su historia guía a otras mujeres. Está viva en cada charla. En cada taller. En cada testimonio. ¿Y yo? No soy la mujer que se rompió en una habitación, sola. No soy la que se creyó culpable de una traición ajena. Tampoco soy la que necesitaba cerrar los ojos para olvidar. Soy la que decidió abrirlos. Y escribir su propia historia. Sin pedir permiso. Sin miedo. Si alguna vez te cruzas conmigo y te preguntas si vale la pena luchar cuando todo parece perdido, mírame a los ojos. Y lo entenderás. Porque tocar fondo no es el final. Es el lugar exacto. Desde donde puedes impulsarte hacia arriba.